Disfruta del programa Vida y Esperanza con el pastor Arturo Durazo. Bienvenidos. Vida y Esperanza. Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa Vida y Esperanza. Como siempre nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en cabina, en Radio Vida, la estación que da vida, deseando siempre pues que la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios esté con usted en todo tiempo y en todo momento, y que siempre el propósito de esta estación Radio Vida es transmitir mensajes que le brindan a usted esperanza, le brindan a usted palabra de Dios, cantos, programas, programación, las 24 horas del día, todos los días del año, para que usted pueda conocer por medio de este mensaje, de estas transmisiones, lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, a través de los mensajes, a través de música y de la diversa programación, pues que siempre van con ese enfoque, que conozca usted al Hijo de Dios y vea que Dios es un Dios real, un Dios que tiene un propósito y que siempre está al pendiente de las necesidades de todos los seres humanos y en particular de aquellas personas que pasan por ciertos momentos difíciles o complicados. Este programa, Vida y Esperanza, nació con la motivación de llevar mensajes, muy particularmente a aquellas personas que no han tenido la bendición de conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Así que, amigas y amigos, le damos la bienvenida y le invitamos a que aparte estos minutos para que usted pueda con un tiempo especial, pues revisar lo que Dios nos dice a través de su palabra y las diversas temáticas que de ella emanan, y también para aquellas personas que de una u otra manera siempre están abiertos y dispuestos a recibir de parte de Dios un mensaje que les ayude en su situación de vida, que los guíe en esos momentos particularmente de necesidad. En esta ocasión vamos a terminar con este segmento. Hemos tenido con ya 3 miércoles que hemos estado hablando de una manera pues muy particular, ¿verdad? Y muy segmentada lo que son las aflicciones. En esta ocasión vamos a terminar este segmento y esto no quiere decir que esta temática que abordamos en este programa de lo que son las aflicciones pues es todo lo que se puede revisar en cuanto a esto. Definitivamente todo lo que emana de la palabra de Dios, temas o situaciones que de ella emanan, que son precisamente obras de la vida humana donde Dios ha intervenido, pues tiene mucha forma en que se pueden estudiar y se pueden revisar. En este ámbito de los sufrimientos, de los aspectos que vulneran el alma, las emociones, los sentimientos del ser humano en general, pues también hay mucho que tratar, mucho que revisar. Y pues yo le invito a que siempre usted busque la palabra de Dios y los personajes de la Biblia en todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y va a encontrar usted cómo Dios en las diversas necesidades humanas, pues su gracia, su amor, su salvación, su poder, pues ha obrado y sigue obrando en todos los tiempos y seguirá obrando. La palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo hoy y por siempre, y sus misericordias nunca terminan. Así es que en esta ocasión vamos a terminar con este segmento, y esta parte yo le he denominado Dios nos da la victoria sobre la aflicción. Definitivamente tiene que llegar un punto en medio de esos eventos que llegan a todos a sentirnos afectados, sentirnos con sufrimiento, tristeza, dolor y tanta serie de
emociones que turban nuestra alma, tiene que llegar un momento en que nosotros salgamos adelante. El plan de Dios, el propósito de Dios, cuando el ser humano es envuelto por una aflicción, es que esa tribulación, esa aflicción sea algo temporal, no sea por siempre. Hay ocasiones, como vamos a ver el día de hoy muy brevemente, y yo le invito a que usted después revise ahí en la Biblia. Vamos a ver dos personajes de la Biblia. Uno era Job y otro era José, hijo de uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento, hijo de Jacob, José, que en el caso particular de José fueron 13 años de aflicción que él tuvo. En el caso de Job fueron 2 años y medio, se ha llegado a concluir, y que pues va a estar de acuerdo a las circunstancias precisamente que tuvieron cada uno de ellos. Pero al final de cuentas, tanto uno como el otro y otros personajes y muchos de las personas que hemos conocido, en particular en mi caso personal, en mi familia, en amigos que tengo, en conocidos, que me ha tocado estar cerca de este tipo de situaciones, en las aflicciones, pues hemos visto que cuando más estamos cerca, con la ayuda de Dios, podemos salir más pronto de ellas. Entonces, el plan de Dios es que nosotros, cuando llegue la aflicción, sean aflicciones temporales. Y ese es el propósito, que usted vea, que usted sepa y que usted aprenda, si está pasando en este momento por algún tipo de aflicción, sobre todo un sufrimiento importante o algo que está pasando en manera familiar, matrimonial, con los hijos, en la vida familiar. Pues hay diversas circunstancias que alteran la estabilidad, tanto emocional, tanto la estabilidad económica y de otros ámbitos, en las cuales pues precisamente llegamos a estar a veces abrumados, afligidos, acongojados. Y ahí es importante detenerse, como hemos estado revisando, y ver con cuidado qué es lo que está provocando esa aflicción, para darle la salida conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Definitivamente tenemos que partir del punto de que Dios está opuesto y está totalmente en contra del pecado. Cuando una persona está afligida porque está transgrediendo su vida por actos, acciones, conductas, formas de ser que son opuestas a lo que es la persona de Dios, la integridad de Dios en santidad, en verdad, en amor, en gracia, pues si se va rumbo al pecado, definitivamente la aflicción va a ser más pesada, va a ser a veces incontrolable, difícil. Cuando una persona está cometiendo acciones que están en contra de lo que es la voluntad de Dios, pues esa aflicción se torna mucho más difícil. Y vimos el caso, cuando comenzamos a estudiar esto, el caso de Caín, que él pues se decidió a matar a su hermano Abel y sufrió las consecuencias. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros podamos tener de parte de Dios la mejor salida, la victoria en las aflicciones. Vamos a ver promesas preciosas en este contexto que estamos revisando, de cómo nosotros, en medio de la aflicción, Dios nos va a ayudar. Y aquí está una palabra muy hermosa, muy preciosa, que nos cita el Salmo 34, versículo 19, y espero que usted en este momento, si usted está pasando por una aflicción, o si no, conoce usted a una persona, un amigo, un familiar que está pasando por una situación difícil, yo le invito a que comparta la semilla de Dios para que ellos puedan tener la esperanza. La esperanza es la certeza de que aquello que estamos esperando realmente puede suceder. Pues fíjese que en Jesucristo hay una esperanza real de que Dios le puede dar la victoria en medio de sus aflicciones. Y dice el Salmo 34, verso 19, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas.
¡Qué hermosa promesa! Esto quiere decir que cuando una persona se decide con todo su corazón a volver su corazón al Señor, a decidirse dejar su vida de abandono a Dios, alejado de Dios, corrige su rumbo, deja esa vida de pecado, esa vida que estaba totalmente en indiferencia al propósito de Dios para él, y entra en el camino de Él, dice la Escritura que pueden venir las aflicciones. Ciertamente una aflicción puede venir cuando uno menos lo espera, pero en la medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, teniendo esa comunión constante, teniendo nuestro cambio de carácter, de conducta, y cada vez asemejarnos más al carácter de Jesús, su Hijo, déjeme decirle que las aflicciones pueden ir menguando hasta que uno va aprendiendo a evitar situaciones que nos quieran provocar aflicciones. Pero aquí dice la Escritura esta promesa preciosa: el justo puede pasar por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Esa es la promesa, Dios lo va a librar. Estimada amiga, la esperanza en esta tarde para usted es que si usted se decide a venir a Jesucristo, Él lo va a librar de todas las aflicciones, entendiendo aquellas que de una u otra manera son circunstancias que nos envuelven y que necesitamos la ayuda de Dios. No aquellas aflicciones que nosotros provocamos por conductas disipadas, carácter y formas de vida que son totalmente inaceptables, injustas, deshonestas. Una persona que está viviendo en amargura, en odio, en rencor contra otra, obviamente va a sufrir. Tiene que dejar esa pasión de su corazón para que ya no esté sufriendo. Tiene que perdonar, tiene que disponerse a pedir perdón y perdonar para que ya no esté afligiéndose esa misma persona o esté afligiendo a otras. Es lo que quiero yo comentar en esta tarde. Las aflicciones nosotros las podemos provocar o pueden ser circunstanciales, y cualquiera de ellas, sea lo que sea, Dios nos ilumina por su palabra para que nosotros demos el paso, corrijamos el rumbo y podamos ser libre de la aflicción. Hay muchos ejemplos, muchos modelos donde Dios llevaba a personajes a perdonar. En el caso de José vamos a ver cómo sus hermanos llegó un momento en que ellos con José se perdonaron, se pidieron perdón y se restauró su relación. Esa aflicción terminó y Dios intervino y sanó a esa familia. Ese es algo muy importante que necesitamos ver. Ahora vamos a ver otra promesa preciosa que Dios nos da en relación a que Dios, cuando viene la aflicción, Él siempre va a tener cuidado de nosotros, cuidado de usted. Isaías 41, versículo 10, en este contexto el pueblo de Israel estaba pasando por un sufrimiento muy tremendo. Aquí le dice el Señor una promesa: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Aquí está otra promesa donde Dios está diciendo que aquellos que están pasando por aflicciones, pues obviamente va a venir el miedo, van a venir otros sentimientos como el desánimo u otras situaciones interiores. Pero aquí Dios está diciendo que Él va a darte fuerzas. Él siempre te ayudará y te va a sostener con su mano. Es una realidad, una promesa preciosa donde el Señor nos dice que Él estará con nosotros en medio de las aflicciones. Ahora, otra situación también que se da en este contexto cuando estamos afligidos y que es importante considerar, ¿verdad?, en la ayuda que nosotros requerimos, es buscar a Dios en oración, presentar al Señor en ese momento difícil de aflicción, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de ansiedades, que necesitamos nosotros buscar a Dios
en oración. El apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice: ¿hay alguien entre ustedes que está afligido? Que ore a Dios. Que ore a Dios. ¿Qué nos va a ayudar a sobrellevar en ese temporal que viene, esa temporada de aflicción que puede venir a nuestra vida? Que nosotros busquemos a Dios en oración y que nosotros le digamos todo al Señor. Eso también lo tratamos el miércoles pasado. La oración le va a ayudar, estimada amiga, estimado amigo, a descargarse con Dios y a que usted pueda sentirse que Dios le está escuchando. Cuando Jesús viene a su vida, el Señor le va a ayudar, lo va a sostener y le va a dar la salida apropiada en medio de sus aflicciones. Vamos a ver uno de los personajes que le acabo de citar. Uno de ellos es José. Este personaje de José, yo quiero decirle en esto que estamos revisando, que él pasó aproximadamente 13 años de aflicción. Y yo quiero decirle algo muy importante, porque tal vez usted esté diciendo: pues nadie está pasando por aflicciones como yo, nadie tiene la misma problemática que yo en esto que me está sucediendo en mi vida. Pues déjeme decirle que este jovencito en ese entonces, cuando comenzaron sus aflicciones, sus sufrimientos, tenía solamente 17 años. Sus hermanos, todos sus hermanos, que eran 11, tuvieron envidia de él, porque su padre, de una u otra manera, porque era el hijo de su vejez, pues le tenía cierto afecto muy especial. Y no solamente por eso, sino porque Dios estaba revelando a José por un plan maravilloso que tenía para él y para su familia. Sin embargo, el enemigo sembró en sus hermanos ese rencor, ese resentimiento, de tal manera que ese resentimiento se convirtió en odio y sus hermanos quisieron matarlo. Entonces, ¿cuál era una de las aflicciones que tuvo José? Número uno, fue menospreciado y despreciado por sus hermanos. Luego, otra aflicción, sus hermanos quisieron matarlo, lo arrojaron en un pozo. Ese pozo estaba sin agua y sin embargo ellos se dieron cuenta y lo vendieron a unos madianitas, unas personas extranjeras. Esas personas extranjeras sacaron a José de ese pozo y lo vendieron como esclavo en Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, obviamente estaba en sufrimiento porque sus hermanos lo habían alejado de su familia. No hay cosa más triste, más lamentable en este ámbito que estamos hablando de las afectaciones que se dan en estos entornos de una problemática familiar, que los hermanos se pongan en contra de uno de la familia, ¿verdad? Esto es lo que le pasó a José. José era un jovencito y obviamente es importante destacar que muy probablemente José pues tuvo tristeza, tuvo dolor, sufrió mucho. De hecho, otro relato de la escritura, un salmo cita que José clamaba a sus hermanos desde el fondo de ese pozo donde fue él introducido, y sus hermanos no lo ayudaron. Estaba totalmente alejado de la familia, estaba solo, no tenía ayuda. José estuvo 13 años ahí y luego todavía lo llevaron a Egipto. Lo compró un jefe de la guardia de aquel entonces, un ayudante del rey de Egipto, que era Potifar, el jefe de la guardia. Lo compró y lo tenía como esclavo. Duró algunos años José como esclavo, y todavía más, siendo esclavo, lo acusaron de un delito que él no cometió y duró otros años en prisión. Duró más años en prisión. Entonces pongámonos a pensar momentáneamente: alejado de su familia, traicionado por sus propios hermanos, siendo esclavo durante muchos años. Y esclavo quiere decir que no podía tomar decisiones por su propia cuenta, tenía que estar bajo el dominio de otra persona. La esclavitud en la antigüedad era muy tremenda, afectaba mucho a las personas. Entonces duró porque lo acusaron, la esposa de este Potifar lo acusó y lo encerraron de una manera injusta en la cárcel. Duró algunos años en la cárcel hasta
hasta que en medio de sus aflicciones, en medio de su dolor, si usted lee del capítulo 37 del libro del Génesis hasta el 42, no se va a encontrar usted ningún versículo que cite que José reclamó a Dios, que José estaba amargado, que José estaba despreciando el propósito de Dios. No se menciona absolutamente de nada, sino todo lo contrario. Vamos a ver una porción solamente para que usted se dé cuenta que cuando una persona se decide en medio de sus aflicciones aprender a sobrellevar con la ayuda de Dios ese temporal adverso, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. Tampoco la escritura nos cita que en algún momento José, a diferencia de Job, él sí tuvo una enfermedad muy dramática. A diferencia de Job, José no tuvo ninguna enfermedad que dañara a su cuerpo. Sin embargo, fue afligido tremendamente en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasaba en la relación de Dios con José. Vamos a leer esta porción y con eso terminamos esta parte, el capítulo 39 de Génesis, y vamos a ver cómo estaba la situación de Dios con José. Capítulo 39, versículo 1 nos dice: los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compraron a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial de Faraón y capitán de su guardia. Versículo 2: pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio su amo. Versículo 3: y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde ese momento en que José quedó a cargo de la casa y las posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. Aquí estamos viendo que en ese tiempo de aflicción, en ese momento adverso, de tristeza, de soledad, tal vez de dolor que tenía José por ser abandonado por sus hermanos, por no estar con su padre, con su madre y su familia, aquí estamos viendo que en medio de la aflicción Dios estaba mostrando su favor, su gracia, su misericordia y la prosperidad de bendición en la vida de José. Esto es algo muy importante, estimada amiga, estimado amigo. Tú que estás pasando en este momento por un sufrimiento, por una tristeza, por un dolor, por una situación adversa en tu familia, déjame decirte que Dios es un Dios de planes. Dios está viendo tus circunstancias, pero Él quiere que tú te mantengas firme en medio de esas situaciones, no cambiando el rumbo de tu vida para irte a caminos oscuros, caminos que te van a dañar, caminos que te van a afectar a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo, en tus circunstancias. No, lo que Dios quiere es bendecirte, levantarte y darte la victoria en medio de tus aflicciones. Yo quiero relatar brevemente algo personal, de muchas circunstancias personales en mi vida familiar o en mi vida, en todo el tiempo que he tenido en el Señor, en las cuales he visto en mis aflicciones que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, mis hermanos y en fin de otras personas que hemos tenido precisamente de una u otra manera acceso en esos momentos difíciles. En una ocasión andamos en un evento de la iglesia y andábamos fuera de la ciudad, andamos en la montaña y resulta que me habla mi esposa. Esto sucedió hace algunos años y me dice mi esposa: ¿sabes qué? Nuestro hijo fue llevado de emergencia al hospital porque tiene un problema de sangrado, tiene una hemorragia que es difícil de controlar y pues es necesario que te vengas. En ese día era un fin de semana y yo tuve que regresarme aquí a la ciudad de Hermosillo y en el camino pues usted sabe
sabe que vienen incertidumbres, vienen inquietudes, vienen dudas, vienen temores, vienen situaciones que empiezan a tenerse en dardos en nuestra mente. Pero también viene el ánimo de la palabra de Dios que nos lleva a ver cómo vamos a reaccionar en nuestras aflicciones. Llegué a la ciudad de Hermosillo y efectivamente nuestro hijo estaba ya en el hospital y la situación era muy difícil, muy problemática y muy complicada, porque esa hemorragia que tenía pues no podía ser controlada y no podía ser estudiada debido a que era algo muy difícil de poderse evitar. Llegó un momento de que la hemoglobina le bajó mucho, le bajaron las plaquetas, le bajó el nivel de sangre, le ponían sangre, ya llevaba algunas unidades de sangre que estaban poniendo a nuestro hijo y las enfermeras, los especialistas nos dijeron: necesitamos que esa hemorragia se detenga. Si no se detiene esa hemorragia en las próximas 24, 48 horas, va a ser muy complicado de que nosotros podamos intervenir. En ese momento, en esa noche, una de esas noches que estuvimos, porque él estuvo aproximadamente como una semana y media en ese hospital, yo le dije a mi hijo, él llorando y yo en una situación también de angustia. Quiero decirle, estimada amiga, estimado amigo, que todos hemos pasado por aflicciones de diferentes y diversas intensidades. En ese momento él llorando, yo ahí en un lado en el hospital, ahí en esa sección donde él estaba, yo le dije: mira, necesitamos en este momento clamarle a nuestro Dios, rogarle a nuestro Dios que haga una intervención especial. Nos pusimos a orar, creo que era un domingo ese día, nos pusimos a orar, a clamarle a Dios, y él me dijo: papá, yo no me quiero morir. Era un joven, todavía era muy joven en ese momento él, y vamos a orar al Señor, le dije, teníamos que clamar porque es nuestra única opción, y le rogamos a Dios, clamamos a nuestro Dios en esa noche, y ahí estuvimos orando buen tiempo. Llegó la mañana del siguiente día y la sorpresa que tuvimos es que esa mañana no tuvo hemorragia. No tuvo hemorragia en la mañana, no tuvo al mediodía, no tuvo en la tarde, no hubo intervención médica, no hubo ninguna intervención quirúrgica. Llegaron las enfermeras y le sacaron sangre y se sorprendieron porque su hemoglobina comenzó a subir. El final de esta historia, estimada amiga, estimado amigo, es que este muchacho, gracias al Señor, ahorita está muy bien. Gracias al Señor, él salió adelante en esa situación. Él se dio cuenta de la ayuda de Dios. Él se dio cuenta que en medio de la aflicción Dios ayuda, y nos dimos cuenta que las aflicciones pueden venir, son a veces inevitables, pero la palabra de Dios nos dice que Él nos va a ayudar en nuestras aflicciones. Después de esos 13 años que tuvo José en aflicción, la mano de Dios comenzó a intervenir. Dios le dio sueños a José, Dios le dio su intervención, y José fue nombrado gobernador de Egipto. José fue nombrado como el segundo de la orden del faraón, y pasaron 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y el Señor cumplió la promesa. Fue salvado toda la familia de José, se restauró su relación con sus hermanos, Dios los volvió a unir, Dios le dio la oportunidad de perdonarse junto con su padre y restauró a la familia. El resumen de esta historia es que José, en todo el tiempo de su aflicción, fue bendecido por Dios. Y eso mismo, estimada amiga, estimado amigo, Dios puede hacer contigo si te decides a seguirlo. Yo quiero terminar Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia o paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce
esperanza. En esta situación de las aflicciones, quiero concluir, estimada amiga, estimado amigo, familia, que Dios te puede sacar victorioso de tus aflicciones, te puede llevar a que tú aprendas a tener resistencia, la resistencia que te hace soportar y sobrellevar tus aflicciones, para que tú veas que lo que Dios quiere es madurar tu carácter, que seas una persona madura, una persona de fe, una persona de fruto, y que tú des testimonio a otros que hay un Dios todopoderoso. Pero la única manera que puede suceder esto es que Jesús venga a tu vida. Si Jesús no está en tu vida, estás en pecado, y si estás en pecado vas a estar sufriendo aflicciones continuamente, y Dios te quiere librar de ellas de una manera muy especial el día de hoy. Yo te invito en esta tarde que cierres tus ojos allí donde estás e invites a Jesús a venir a tu corazón. Cierra tus ojos, abre tu corazón y dile: Jesús, yo sé que solamente tú me puedes rescatar de mis aflicciones, me puedes ayudar, me puedes sacar victorioso. Te invito, Jesús, a que vengas a mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi vida disipada, de toda mi vida que he fallado, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis circunstancias. Te pido perdón porque yo sé que tú eres un Dios perdonador. La primera aflicción que Dios le va a quitar, estimada mujer, estimado varón, es la aflicción de vivir en el pecado. Dios va a quitar esa condenación y lo va a traer a su libertad. Dígale: Jesús, te pido perdón por mis pecados y te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Y te recibo en mi corazón como mi Salvador, y te ruego que a partir de ahora, Señor Jesucristo, tomes control de mi vida, de mis circunstancias, y que me ayudes a salir victorioso en medio de mis aflicciones. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre, y que yo sé, por la esperanza que tengo en ti, que tú me ayudarás. Estimada familia, estimado amigo, a veces son inevitables las aflicciones, pero si usted se decide a confiar y a creerle a Dios en medio de ellas, más temprano que tarde saldrá victorioso y dará un testimonio maravilloso del poder de Dios que hay en él cuando nos decidimos a creerle. Dios le bendiga, y es mi deseo de oración que la gracia y el favor de Dios esté con usted siempre. Buenas noches. ¿Escuchaste? Vida y esperanza. Te esperamos en el próximo programa. Vida y esperanza.